¿Qué tal? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión del mes de septiembre de Conversaciones de Profesionales en Sexología. Soy Norma González, presidenta del actual Consejo Directivo y pues encantadísima que nos acompañen. Paco, qué bueno que nos estás acompañando y que también, igual que en la emisión pasada, estaremos aquí como organizándonos para las preguntas, etcétera. Recordándoles que el formato es, le damos la bienvenida a la ponente, integrante del colegio, voy a leer su semblanza y al concluir eso vamos a parar ahí la grabación para poderlo compartir en el sitio web y después abrimos una ronda de la conversación entre quienes somos integrantes del colegio e invitadas e invitados. A nombre del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, les doy nuevamente la más cordial bienvenida. Me voy a permitir presentar a Marta Gutiérrez Álvarez. Marta es egresada de la ENEP Aragón de la carrera de Pedagogía y de Psicología por la Universidad Humanitas. Tiene estudios de maestría en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestrías en Sexología Educativa y Sensibilización, Manejo de Grupos y Sexología Clínica. También diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres en Reclusión por la UNAM. Tiene un diplomado en Terapia Narrativa, experiencia profesional como asesora de proyectos de desarrollo social y comunitario en educación, salud sexual y reproductiva con perspectiva de género y desarrollo comunitario. También promoción de los derechos humanos y cultura condominal e institucional. Es asesora pedagógica y facilitadora de procesos educativos formales y extraescolares en el sector privado y el sector público. Marta es coordinadora de proyectos educativos de investigación y capacitación con metodología de investigación-acción. Es capacitadora en promoción de la salud y supervisión de programas en el sector salud. Capacitadora en cursos y talleres de didáctica general, elaboración de material didáctico, técnicas de estudio, sexualidad humana, metodología de la investigación y elaboración de tesis. Formadora y promotora de los derechos humanos en programas sociales. Docente en diferentes niveles educativos. Diseñadora de manuales, material didáctico de tipo participativo y modelos de educación alternativa para mujeres, jóvenes urbanos y rurales. Es terapeuta sexual y sexóloga educativa. También Marta Gutiérrez Álvarez es integrante del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología. Y pues bueno, nuevamente te doy la más cordial bienvenida, Marta, y adelante con tu ponencia. Buenas noches a todas, todes, todos, en fin. Les agradezco mucho la invitación. Y bueno, con motivo también de que el sábado será el Día Mundial de la Salud Sexual, creí conveniente también ligar el tema del cual vamos a conversar con relación a una población que corresponde pues entre los 20 y los 40 años, una población de jóvenes y de adultos jóvenes que han justamente nacido y crecido con los medios digitales. Entonces, en ese sentido, es una población muy característica, no es como los nacidos en los 60, en el boom, ni tampoco la población que nació en los 70, ¿no? Los X,
sino que los millennials es una población muy diferente a otras, inclusive las recientes, ¿no? Los chicos Z y los alfa, ahora ya serían los alfa, los nacidos a partir del 2010. La psicoeducación para la salud sexual en hombres jóvenes. El tema de este año es la salud sexual en un mundo digital y el lema es enciéndalo, salud sexual en un mundo digital. ¿Por qué es importante la atención a la salud sexual? Bueno, justamente porque toda nuestra labor como sexólogos es hacer un trabajo preventivo y sí también atender cuando ya se presente el problema, pero básicamente pues fomentar la salud sexual. Obviamente también reproductiva, pero en este caso nos vamos a enfocar a la salud sexual. ¿Por qué hombres y por qué jóvenes? Lo que yo les explicaba al inicio es que estos hombres que tienen entre 20 y 40 años, pues están familiarizados con los dispositivos, dígase teléfono celular, computadora de escritorio, laptop, iPhone, MP3, player, consola de juegos, lector de libros digitales, tableta y en fin, una serie de aparatos que ellos pueden recurrir a ellos para obtener información sobre su sexualidad, pero también propician a veces la desinformación o dan información totalmente errónea, ¿no? ¿Por qué hombres? Porque se sabe, y así hay estudios, que los hombres se descuidan más en su salud en general y también en su salud sexual. Regularmente ya llegan cuando es muy evidente el problema y es una cuestión de género. Y estas características de la generación denominada millennial, pues son jóvenes que ya crecieron con los medios digitales, que esperan respuestas prontas, que no dan tiempo para madurar ideas o generar proyectos a largo plazo, están más expuestos al estrés, ¿no? de su trabajo, de sus estudios. Y bueno, estas son las características de la población entre 20 y 40 años. Quiero darles aquí dos datos importantes. Una es del IMSS, que en mayo del 2020 la disfunción eréctil afectaba a más de 150 millones de hombres en el mundo. Y es decir, el 50% de los hombres mayores de 40 años. Estamos hablando de otra generación. Y en nuestro país no existen cifras oficiales. Sin embargo, la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSAC, en México las cifras revelan que la disfunción eréctil se mantiene como un tercer diagnóstico más frecuente en clínicas especializadas en sexología y es el primero en aquellas con orientación urológica. Y en un estudio realizado por esta misma asociación, en su clínica, con 224 sujetos masculinos, el 20% de los diagnósticos presentaron ese padecimiento. No hay datos de menores de 40 años. Creo que es un nicho de oportunidad para los investigadores en sexología hacer esta investigación. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esto es el dato que tenemos, pero en consulta sí recibimos a jóvenes menores de 40 años y cada vez más jóvenes, inclusive de 18 años, 17, etc. Si bien es cierto, es más común el descontrol eyaculatorio en hombres jóvenes, es más estudiada la disfunción eréctil en poblaciones con padecimientos como diabetes, cáncer.
La disfunción eréctil se ha estudiado en poblaciones con padecimientos como diabetes, cáncer, próstata, hipertensión y también en pacientes adultos mayores o aquellos que están bajo tratamientos medicamentosos que provocan como efecto secundario la falta de erección. En jóvenes entre 20 y 40 años, por su estilo de vida y presiones de la modernidad, no se puede hablar que son más por problemas orgánicos. Entonces, ahí es donde nosotros como sexólogos tenemos que ver qué es lo que sucede con esta población que es muy característica. Porque estos pacientes entre 20 y 40 años no tienen diabetes, cáncer de próstata, hipertensión en su mayoría, ¿no? En la consulta sexológica cada vez nos llegan más problemas con pacientes con problemas con disfunción eréctil o descontrol eyaculatorio. Pero también nos llegan ya con tratamientos médicos y urológicos, con intervenciones ya muy agresivas y no gratas, bien sea por medicamentos o por inyecciones para lograr en este caso, por ejemplo, la erección. Por eso es necesario que nosotros empecemos a pensar que la intervención terapéutica no sea meramente psicológica, sino que entremos en el ámbito también de lo educativo, es decir, que demos psicoeducación. Una de las principales manifestaciones que expresa el paciente es ansiedad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer un doble trabajo, es decir, poder, brindar información sobre la ansiedad, cómo la siente, cómo la vive, cómo la está sintiendo en su vida sexual el paciente, pero también ayudarle a tener información sobre la sexualidad, sobre su cuerpo, sobre el proceso de la respuesta sexual humana. Y en ese sentido es lo que se ha denominado como psicoeducación. Lo que ustedes ahorita observan es la definición más común, ¿no?, de ansiedad, como esa emoción orientada hacia el futuro, cuando el paciente llega y nos dice, yo temo fracasar en una segunda vez, en una tercera vez, en una cuarta, y bueno, temo fracasar siempre cuando mantengo relaciones sexuales. Y que a diferencia del miedo, que es una respuesta inmediata que se activa frente a un peligro real, la ansiedad se caracteriza por la percepción subjetiva de no poder controlar o predecir los sucesos potencialmente adversos, y la persona, en casos graves, es incapaz de dar una respuesta adaptativa hacia los mismos. La ansiedad en sexualidad es muy común, por supuesto también en mujeres, pero en este caso en los hombres, como es muy evidente, digamos, la falta de erección o en su caso, la eyaculación que se pueda retardar un poco más de lo que la gente percibe como una eyaculación muy pronta, hay una sensación de mayor ansiedad cada vez que se presenta el acto sexual o el acercamiento, inclusive el acercamiento con la pareja. Pero esta ansiedad se puede desencadenar por diversas causas, orgánicas o medicamentosas, es decir, no solamente por el acercamiento sexual o tener la intimidad. Es de origen emocional y también provoca una autoexigencia en el desempeño sexual. Al no lograr una relación sexual o una práctica de autoerotismo o la erección del pene. ¿Qué es lo que provoca? Provoca una devaluación de su imagen. Experimenta sentimientos de inadecuación. Se autopercibe con minusvalía.
Y por supuesto, esto puede provocar problemas más serios, como la depresión, la ruptura con la pareja u otros trastornos somáticos o psicológicos. Pero también hay que entender qué es primero, qué ha sido primero en el caso de la persona que presenta la ansiedad. ¿Fue ese fracaso en el ejercicio de la sexualidad que le provocó la ansiedad, o la ansiedad es la causa de no tener un desempeño sexual adecuado? Eso yo creo que es algo que se tiene que tener en cuenta cuando llega un paciente masculino joven por primera vez. Ir viendo si este paciente, esa ansiedad ya la manifiesta en otras áreas de su vida, que puede ser el trabajo, el estudio, su relación con la familia, o bien solamente en el aspecto de la sexualidad. Por eso, previo al tratamiento de cualquiera de las disfunciones, en el caso de los hombres jóvenes y jóvenes, adultos jóvenes, el terapeuta tendrá que ofrecer psicoeducación en sexualidad y posteriormente identificar si efectivamente la ansiedad que presenta es causa de la disfunción. Creo que la mayoría de los pacientes, cuando ya acudieron a un urólogo, ya acudieron a la clínica Boston, ya se encuentran en estados de ansiedad mucho más graves. Ya se convirtió la ansiedad en un círculo virtual. Y bueno, parte de esa psicoeducación en sexualidad es brindar la información necesaria, científica, que requiera el joven, de cómo se produce la respuesta sexual humana, y no solo en los hombres, sino también en las mujeres, de tal suerte que tenga la información suficiente para ir reacomodando su propia información que ya adquirió en Internet, en el doctor Internet, ¿no? De manera muy amplia, pero muchas veces con muchas falsedades, con muchas imprecisiones, y no en artículos científicos, sino tal vez en páginas ya de tercera fuente, que tal vez desvirtuaron la información. O simplemente artículos de opinión, o artículos tal vez hasta de revistas de divertimento, ¿no? Que no le proporcionan una información certera. ¿Y por qué también conocer la respuesta sexual humana de las mujeres? Porque es ahí donde también se puede dar cuenta que hay una disparidad en cuanto a los tiempos en cómo se presenta la respuesta sexual masculina y femenina. Y decíamos, ¿no?, que estas causas de las posibles disfunciones pues pueden ser efectivamente orgánicas o psicógenas, como en este caso que estamos hablando, hormonales o neurológicas. El paciente tiene todo el derecho a saber de qué tipo pueden ser estas disfunciones, y también a qué otro tipo de especialista acudir para poder solucionarlo en caso de que efectivamente el diagnóstico o el prediagnóstico o el supuesto que haga el profesional lo remita a la persona adecuada. ¿Qué pasa con esta generación millennial? Que tiene infinidad de fuentes de información, pero no acude de inmediato a un profesionista de la sexualidad y a un profesional que le pueda brindar la información adecuada, ¿no? Por vergüenza, por miedo, por ignorancia, por temor a enfermar más, o por desidia, o por sus propios tabúes, o el temor a ser mal interpretado, ¿no? De por qué va, ¿no? Si es una persona que a lo mejor tiene una profesión y no tendría por qué acudir a informarse de estas cosas de sexualidad que son, pues, tan comunes, ¿no? O bien por intromisión en aspectos más íntimos, ¿no? No están ajenos. La información es es extremadamente abundante,
pero los sujetos siguen siendo seres humanos, ¿no? Que al igual que otras generaciones pueden también presentar todas estas actitudes. Además de la psicoeducación en sexualidad, en aspectos sexuales, cuando se presenta la ansiedad como un síntoma o como una consecuencia, hay que ver también qué técnicas de relajación pudieran ayudarle a la persona para poder identificar si con este manejo corporal él puede tener otro desempeño sexual, dado que cualquier técnica de relajación le va a poder ayudar a bajar sus niveles de ansiedad. Y bueno, aquí tenemos otros datos, ¿no? Que nos dicen, con este médico español, Francisco Toquero, en relación a la ansiedad y la disfunción eréctil, dice, 1 de cada 3 pacientes de los que acuden a consulta por disfunción eréctil presentan una patología oculta, siendo las más frecuentes dislipidemias, diabetes, hipertensión arterial, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, problemas urológicos, teniendo en cuenta que algunos pacientes presentaban más de una de ellas simultáneamente. Ni qué decir de ahora, ¿verdad? Que estamos en una situación diferente, toda la humanidad, ¿no? Y que estamos expuestos a mayores niveles de ansiedad por la pandemia, ¿no? Pero este es un dato también interesante. Oficialmente no existen estudios clínicos de pacientes menores de 30 años con disfunción eréctil. No hay. Haciendo una revisión de artículos científicos, no lo hay. Que refieran a la ansiedad como causa prevalente de la enfermedad. Aunado a esto, los especialistas en urología no cuentan con las suficientes herramientas y estrategias terapéuticas, sexológicas, para tratar la ansiedad como causa psicológica de la disfunción eréctil. Y en contraparte, muchos de los terapeutas desconocen a fondo la fisiología de la disfunción eréctil y su vinculación con la ansiedad, como para poder ofrecer un tratamiento integral al problema. Y bueno, si gustan, les podemos pasar todas las referencias de la búsqueda. ¿Qué pasa entonces con nuestros jóvenes universitarios y profesionistas que presentan algún problema con su sexualidad? Efectivamente tienen todas las herramientas, todos los dispositivos, pero hay que tener mucho cuidado con los medios, porque estos no siempre son confiables, ¿no? Entonces, creo que sería esa como la parte más importante, pese a que el lema del Día Mundial de la Salud Sexual de este año es Enciéndelo, salud sexual en un mundo digital. Yo le agregaría que hay que encender, ¿no? Esa mecha para obtener la información, pero de manera certera, tener acceso a páginas que tengan buenas referencias, que no obliguen a los pacientes a tomar tratamientos de primera instancia que son muy agresivos, que son muy traumáticos algunos de ellos, o son muy desagradables, ¿no? Por ejemplo, dolores de cabeza terribles porque tomaron la pastilla azul, ¿no? Y 2 días después de que la tomaron siguen teniendo el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, con algo tan sencillo como es la psicoeducación, que creo que es algo que no hay que olvidar. Yo sé que mis colegas están bien formados,
¿no? Pero en el sentido de que hay que darle una atención especial, hay que dedicar tal vez algunas sesiones que mantengan la información al alcance de la persona o brindárselas de acuerdo a sus necesidades, para que el propio sujeto también pueda ir reflexionando qué es lo que pasa en su cuerpo y que pues estas fantasías de que hay que tener relaciones sexuales de 3 horas o hay que están obligados a complacer a la pareja, en fin, una serie de cosas que todos nosotros ya sabemos que se dan alrededor de las cuestiones de género, ¿no? Entonces, pues esa sería mi aportación para este conversatorio y pues adelante. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias por haber compartido con el colegio. Hemos seguido con mucha atención y bueno, pues te despedimos y esperemos que muy pronto puedas volver a compartirnos otro tema, y sobre la investigación que hiciste recientemente, yo creo que también hay mucho que seguir conversando. Muchísimas gracias y pues les esperamos a todas y a todos el primer miércoles de octubre. Que tengan muy buenas noches.